esta sesión de Zoom, ¿vale? Entonces, esto es simplemente porque queremos luego tenerlo disponible para todas las personas que querían estar aquí y por horario no pueden. Sentidos con la libertad de quitar la cámara. Si por lo que sea, pues sobre todo al estar grabado, pues os da un poco de pereza de que aparezca vuestra cara, no hay ningún problema, ¿vale? Y nada, simplemente eso, mencionar eso que se está grabando. Vamos a empezar ya. Yo soy Miqueas, para los que no me conocéis, que creo que sois bastantes. Yo soy el director de la ONG Gain, aquí en España. Antes de entrar en detalles de qué es Gain y a qué nos dedicamos y otras cosas, quiero explicaros un poco el corazón que hay detrás de esta mesa redonda que hemos creado, ¿vale? Que hemos organizado y en la que estáis ahora participando, que se llama Lesbos, la cara visible de una realidad invisible. Esto lo hemos llamado así principalmente porque hay una realidad muy compleja y muy extendida por toda Europa y por todo el mundo, que es la realidad de personas migrantes y refugiadas que huyen de realidades súper complejas, tienen caminos hacia Europa, en este caso llenos de drama, y llegan a Europa a vivir en situaciones súper complejas como es el campo de refugiados de Lesbos. Y Lesbos es probablemente el que más conozcáis, es la realidad que más conozcáis, es la que más sale de las noticias. El año pasado hubo un incendio que lo quemó todo en septiembre y eso lo hizo muy visible. Y es verdad que Lesbos es la cara visible, pero es la cara visible de una realidad mucho más grande, mucho más compleja que es invisible. Es como, Lesbos es la punta del iceberg, es la punta que a veces vemos, pero hay un iceberg debajo de esa punta que es mucho más grande y compleja, ¿no? Eso por un lado, por eso lo hemos llamado que Lesbos es la cara visible de esa realidad invisible. Por otro lado, incluso Lesbos no es tan visible como nos gustaría. Y por eso también queremos la importancia de hacer cosas como esta, como este webinar, no es un webinar, como esta mesa redonda, en la que damos visibilidad a eso que es invisible. Queremos darle voz a esas personas que no tienen voz. Y por eso hemos invitado aquí a 4 personas hoy. Os adelanto, no son personas expertas en migración, no son personas expertas en campos de refugiados, solo son personas que tienen un corazón de servir. Personas que han ido personalmente al campo de refugiados de Lesbos, han vivido experiencias y sus experiencias las que queremos escuchar. Antes de entrar en materia, hemos preparado un test para vosotros, ¿vale? Para vosotras. Es algo que queremos hacer justo antes de empezar y voy a dar paso a Pau, que es compañero también de Gain aquí en Valencia, para que os explique y ponga en marcha la dinámica. Y a partir de eso, seguimos adelante. Pues sí, esta es una pequeña dinámica que tenemos para, bueno, la gente que quiera un poco ponerse en la piel de una forma muy virtual, ¿no? Lo sabemos y incluso lejana, ¿no? A la realidad verdadera que viven estas personas. Pero bueno, es una dinámica en la que vamos a hacer un test ahora mismo y os voy a lanzar las preguntas y vais a contestar según esas preguntas si corresponden con vuestra realidad. Entonces, lo que os voy a pedir es que suméis por cada sí un punto, ¿vale? El test es facilísimo, las respuestas son sí o no. Y por cada sí sumáis un punto y al final de este evento yo os pasaré por el chat el enlace y según la puntuación que tengáis podréis ver qué probabilidades tendríais en caso de que, por ejemplo, ocurriese una guerra o algún evento así muy espontáneo y mucha gente se viera obligada a huir, ¿qué probabilidades tendríais de ser de esas personas que huyen o de esas personas que se quedan por las razones que sean, ¿vale? Creemos que es algo interesante y que os puede interesar, pero ya os digo, ya profundizaréis en las razones luego después del evento, ¿vale? Os pasaré el enlace. Entonces, voy a poner la votación ya. A ver. Ya deberíais estar viéndolo. Vamos a dar minuto y medio para que vayáis contestando. Son en total 8 preguntas, creo. Y en principio ya lo estáis viendo, ¿verdad? Debes ir respondiendo y apuntando también al final de todo, antes de mandar o darle al botón de enviar, apuntad cuántas veces habéis marcado la opción sí, ¿vale? Cada sí es un punto, como ha dicho Pau, y al final sumáis cuántos puntos tenéis por cada sí en total.
Vale. Estamos ya en la pregunta, o sea, imagino que podéis saltar de pregunta, ¿no? Pues esto es la primera vez que lo hago también, la votación. Pau, vemos todas las preguntas del tirón, simplemente vamos bajando. De hecho, Vale, vale. creo que has cerrado la votación, tienes que relanzar la votación. No, yo creo que es que porque todos hemos terminado ya, entiendo. A ver. No, Pau. ¿No? No, relanza la votación. A ver. Ol- ¿Seguro? Sí. Si queréis, cuando hayáis terminado de votar, sí, porque tú lo ves ahí, Pau. Los espectadores están viendo preguntas ahora. 0 de 13 votaron. Por tanto, lo que yo creo que nadie ha todavía mandado la votación, nadie ha finalizado todavía, Pau. Ahora hay una persona que ha finalizado. 2, 3, venga. Vamos. De nuevo se ha cerrado, me dice. La relanzo. ¿Sí? Bueno, es que creo que no está funcionando bien, Pau, porque creo que ha empezado de 0 otra vez. ¿Ha empezado de 0 vosotros? Decir por el chat. Sí. Sí, ¿no? Bueno, lo dejamos abierto, Pau, que la gente simplemente sume los sís, ¿vale? Sí. Ahora en un rato lo dejamos ahí todavía en la pantalla para que lo veáis. Vosotros luego sumáis los sís, que es lo importante para nosotros, que paséis por el test vosotros y luego ya ahora Pau os pasa el enlace para ver los resultados. Si quieres damos un minuto más, Pau, y lo cerramos. Sí, la idea era ver también un poco, pues, como conjunto, ¿no? ¿Cuál sería la media, ¿no? Obviamente esto es anónimo, no sabemos quién está votando qué. Y sí que era interesante ver cuál sería un poco la media, ¿no? Me dice que ya estáis viendo incluso los resultados de la votación, pero bueno, yo veo aquí de una persona. Igualmente, si no habéis terminado, después podéis, en la página también tenéis las mismas preguntas y podéis terminar de hacer el test. Yo creo que, bueno, os puede dar por lo menos algo en lo que reflexionar, ¿no? Como incluso a nosotros en Game nos ha dado que pensar. Genial, Pau, gracias. Vas a compartir el enlace, ¿verdad? Ahora en el chat. Sí. Bueno, al final. Al final de... Al final. ¿De acuerdo? Vale, genial, perfecto. Vamos a empezar a poneros un poco en contexto. Para los que no sabéis, os voy a hablar rápidamente de lo que es Gain, lo que hacemos. Gain es la ONG desde la que estamos organizando esto y daremos ya paso a lo que es la mesa redonda, ¿vale? Os comparto rápidamente pantalla para que veáis. Entiendo que lo veis, si no, Pau, avísame. Y nada, os pongo en contexto. GAIN son las siglas de Global Aid Network, Red de Ayuda Global, ¿vale? Somos una oficina que está en España, que es parte de una red de oficinas de esta ONG en otros 9, o sea, en total en 9 países. Tenemos proyectos en conjunto en más de 40 países, proyectos de ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo. Somos parte de la organización cristiana Ágape y eso es importante porque la motivación de lo que hacemos y un poco lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos en este caso es nuestra fe en Jesús. Y lo podéis ver un poco en la descripción de nuestra visión, ¿no? Es como podéis ver ahí, ver la vida de las personas que viven en situación de extrema vulnerabilidad ser transformada por el amor de Dios puesto en práctica. Y creemos mucho en esa última frase también, ¿no? A través de la invocación de personas, entidades y empresas. Creemos que Gain es una gente que conecta a personas, siempre decimos eso, conecta a personas que quieren dar de su tiempo, de sus recursos, de sus conocimientos, con personas que necesitan recibir, pues también necesitan recibir formación, necesitan recibir recursos básicos, necesitan recibir oportunidades. En España estamos involucrados sobre todo en 4 iniciativas. Por un lado, un hogar infantil en Haití, donde tenemos hogar infantil y escuela. No voy a entrar en muchos detalles, os podéis ver todos estos proyectos en la página web. Hogar infantil en Haití, tenemos un proyecto que se llama Water for Life, donde construimos pozos de agua y damos formación sobre temas de higiene y otras formaciones súper interesantes en países como Benín, Togo y Tanzania, en África. También trabajamos en emergencias humanitarias con nuestro equipo DART, que es el equipo de respuesta en desastres. Y finalmente, y eso es lo que hablaremos un poco más hoy, que tenemos nuestra iniciativa de ayuda a personas refugiadas y migrantes que llegan a Europa. En esta última iniciativa, que es un poco la que estamos ahora también dando más visibilidad durante mayo, en nuestras campañas, pues quizá habréis visto en redes sociales,
Para daros una imagen simplemente que habla muchas veces que más que 1000 palabras, ¿no? No sé cuán conectados o cuánto sabéis de la realidad en Lesbos, pero básicamente miles de personas refugiadas llegando por mar desde Turquía a la isla griega de Lesbos, viviendo en un campo de refugiados en condiciones pues horribles. Hoy escucharemos un poco más de personas que han estado allí. ¿Qué hemos hecho desde Gain? Simplemente 4 detalles, ¿no? Principalmente nos dedicamos a mandar voluntarios, algunos a corto y otros a medio y largo plazo. Mandamos ayuda humanitaria, aquí es una imagen, ¿no?, de camiones con ayuda humanitaria para cubrir necesidades básicas de estas personas. Invertimos en mejoras de infraestructuras, mejorar las condiciones de vida, mejorar las carpas, mejorar la situación de higiene, de saneamiento de los campos de refugiados y también, sí, no, principalmente eso. El envío de voluntarios ya lo he mencionado. Iréis conociendo un poquito más a lo largo de la conversación de hoy. En nuestra página web podéis ver mucho más también de lo que hacemos y simplemente, y voy a hablar de esto un poquito más al final de la mesa redonda, pero siempre queremos daros también la oportunidad de ser parte de una forma práctica de lo que hacemos. Oímos muchas veces, tengo mucha carga por las personas migrantes y refugiadas, es una realidad que me cuesta soportar, quiero ser parte, ¿cómo puedo ser parte? Nosotros ofrecemos 3 formas muy concretas y hablaré de esto al final un poquito más, en 5 minutos, pero para que lo tengáis ya presente, podéis colaborar con un donativo de una forma súper práctica y súper relevante. Con 25 euros podemos proveer de ayuda humanitaria a 10 personas a nivel de costear transportes de ayuda humanitaria. Con 75 euros, unas 100 personas se pueden ver beneficiadas de la mejora de infraestructuras, lo que comentaba, ¿no? Pues quizá un separador en una carpa para que la familia tenga más intimidad. Cosas que son pequeñas, pero muy relevantes. Otras formas de colaborar, donando productos de higiene, donando pañales, donando cosas concretas que vamos recogiendo o incluso crear un punto de recogida, que son lugares donde otras personas pueden traer productos y luego nosotros gestionar el envío de esa ayuda. Y finalmente, pues hay otras formas de colaborar. Una de ellas es el tema del voluntariado. Queremos mandar y mandamos voluntarios de forma más o menos regular al campo de refugiados de Lesbos y otros lugares. Ahora por el tema COVID está un poco parado, pero si estáis conectados con nosotros, si queréis apuntaros a través de la web en nuestra newsletter, vais a estar siempre al corriente de qué oportunidades hay y podéis ser parte de esto también. ¿Vale? Hablaré un poquito más de esto y os explicaré de una forma un poquito más concreta al final de la mesa redonda, pero vamos ya a empezar voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a dar paso ya a lo que hemos venido aquí a escuchar, ¿no? A las personas que hemos venido aquí a escuchar. Les voy a introducir, les voy a hacer 2 preguntas a cada uno de los participantes, que son Pau, Jonathan, Dorcas y Marta. Y primero les lanzaré 2 preguntas para que los conozcamos un poco mejor y a partir de allí lanzaremos las preguntas que vosotros o muchos de vosotros habéis compartido y escucharemos un poquito de su experiencia, ¿vale? Así que yo entiendo que Marta, Jonathan y Dorcas y Pau podéis desmutearos vosotros, podéis hacerlo ahora ya si queréis. Y voy a empezar a preguntarnos 2 preguntas rápidamente para que la gente os conozca un poquito antes de entrar en materia. Jonathan, empezamos contigo, ¿vale? La primera pregunta es, ¿dónde vives y a qué te dedicas en este momento? Bueno, pues yo ahora mismo vivo en Barcelona ciudad, y me dedico al periodismo. Trabajo en una revista digital aquí de ámbito en España. Perfecto. Y cuéntanos un poquito, ¿cuándo estuviste en Lesbos, cuánto tiempo y cuál era alguna de las funciones que hacías allí como voluntario? Sí, yo en Lesbos estuve en el año 2016, en el mes de septiembre estuve por 15 días. Y bueno, sobre todo me dediqué al trabajo con niños, ¿no? La ONG con la que viajé tenía una carpa dedicada a la atención a niños, entonces pasaba gran parte del día pues jugando con ellos, entreteniéndoles y tratando de alejarles un poquito del ambiente del campo, pero también trabajábamos en el reparto de los alimentos que se repartían en las diferentes comidas del día y también en el traslado de productos de primera necesidad. Qué bien, genial, Jonathan, pues estaremos con ganas de escuchar un poco más. A ver, Marta, cuéntanos tú, ¿dónde vives y a qué te dedicas? Pues yo soy de Cádiz, Andalucía, pero bueno, desde hace unos años estoy aquí en Madrid y me dedico al mundo del arte audiovisual, soy videógrafa, y lo que más amo es justamente pues lo que tengo, la pasión o lo que Dios nos da, pues ponerlo a su servicio y hacer vídeos que hablen de él. Qué guay, genial. Y eso, ¿cuándo estuviste en Lesbos? ¿Cuánto tiempo? Y un poquito qué era el principal rol que tenías allí.
Sí, pues estuve en el año 2016 también, en septiembre, poco más de una semana, y principalmente era la ayuda a la elaboración y reparto de alimentos, también gestionando un poco la rutina quizás de ese reparto de alimentos de las colas y demás. Esas fueron principalmente las tareas. Qué bien, muchas gracias. Y vamos con Dorcas. Dorcas, cuéntanos, ¿dónde vives y a qué te dedicas? Pues vivo en Castelldefels, a las afueras de Barcelona, y trabajo con una asociación universitaria cristiana, con GBU, que pues intentamos animar a los estudiantes a descubrir a Jesús y la vida con Jesús. Y lo combino con trabajos de traducción también. Muy bien, qué bien. ¿Cuándo estuviste en Lesbos? ¿Cuánto tiempo? Y más o menos, ¿cuál era el principal rol que tenías allí? Pues yo fui no hace tanto, pensando en los otros, estuve en 2019 en Semana Santa, fueron 10 días. Y las tareas, nosotros estábamos atendiendo a las personas que llegaban con las barcas, dándoles los productos de necesidad, el pack que tenían, que les daba nada más llegar. Luego también las ubicábamos, y era bien complicado ubicarlas en un campamento lleno a rebosar. Y también atendíamos el punto de información donde se repartían pues pañales para los niños, etcétera, y alguna cosa más como limpiar. Qué guay, muy bien, gracias. Y Pau, ¿dónde vives? ¿A qué te dedicas? Pues yo vivo en Valencia y me dedico a lo mismo que tú, o a la misma organización por lo menos. Trabajo en Gain y soy responsable de un proyecto en Haití y comunicaciones también y algo también con emergencias humanitarias, ahí tocando un poco de todo. Muy bien, y bueno, ¿cuándo fue? No sé si la última vez, porque has estado un par de veces, pero ¿cuándo estuviste en Lesbos? ¿Cuánto tiempo y cuál era tu función? Pues yo estuve 2 veces en Lesbos, la primera una semana en 2019, en septiembre. También un poco muchas cosas de las que ha comentado Dorcas, también reubicando a familias en el punto de información de Eurorelief allí, y atendiendo diversas tareas de localización, eso de familias, de contactar con familias y tal. Y la segunda vez fue en 2020, justo cuando aún estábamos en el confinamiento estricto, pues fuimos un equipo de Gain durante mes y medio para intentar preparar o ayudar a preparar también a otras organizaciones para un posible brote de coronavirus. Y bueno, también hubo distribución, ayudando también a los relief con muchas labores de campo, pero también a nivel de hospitales de campaña, ayudando a Médicos Sin Fronteras y diversas funciones, ¿no? que eran necesarias en ese momento. Muy bien, pues muchas gracias a los 4 por estar aquí. Yo creo que todos estamos con ganas de escuchar un poquito más. Y vamos a ir directamente con preguntas, ¿vale? Ya sabéis que los participantes, Pau, Jonathan, Marta y Dorcas, saben que ellos pueden interrumpirse mutuamente. Es una conversación familiar, queremos hacerlo así familiar. Vamos a ir directamente a preguntas personales, porque hemos venido aquí a sacar el jugo, a exprimiros, ¿no? La primera pregunta, y sentíos con libertad de responderla a quien quiera de los 4, o los que queráis, si queréis varios. ¿Qué es lo que visteis en el campo de refugiados del Lesbos cuando estuviste allí que más te impactó? ¿Qué es lo que más te movió por dentro? ¿O qué es lo que más o quizá fue algo positivo, ¿no? Que más te alegró, que más te impactó tanto de forma positiva o negativa? Así que adelante, el primero que se anime a romper el hielo. Bueno, me animo yo. Dale, Marta. A mí la verdad es que, fueron muchas cosas, ¿no? que me impactaron. Pero yo creo que personalmente lo que más me impactó fue poner caras, historias y vidas a cifras que vemos en televisión, a cifras que se dicen de una manera súper general y que al final te acabas acostumbrando. Entonces a mí lo que me impactó fue un poco el decir sí a salir de esa especie de adormecimiento europeo o de esa especie de comodidad, ¿no? que tenemos aquí en España y ir allí a una realidad, como habéis dicho, invisible y poner cara, historias a personas que realmente es que inevitablemente tu balanza de valores cambia totalmente. O sea, a mí me impactó tanto que eso, ¿no? O sea, a mi vuelta mi balanza de valores fue confrontada
Luego igual también la impotencia, ¿no? También de ver tu realidad, tu comodidad y de ver las condiciones en las que están pues estas personas, ¿no? Pero si tuviera que resumirlo en un titular sería esa confrontación con mi propia realidad y ir allí y poner historias, caras a personas que están detrás de esas cifras. Qué guay, Marta, gracias. Yo me ha gustado la idea del titular de Marta. Yo uso la de la fotografía. Yo tengo dos recuerdos en concreto que para mí a lo largo de estos años han sido como fotografías, imágenes grabadas que volvían, ¿no?, a mi mente. La primera es al lado de la carpa donde atendíamos a los niños, justo estaba la zona del campo de refugiados que se dedicaba como una cárcel, ¿no? Lo cual era muy contradictorio porque esto, siendo en el antiguo campo de Moria, estaba en una cárcel, entonces era una cárcel dentro de una cárcel, ¿no? Pero bueno, a las personas que pues, tenían alguna mala actitud en el campo o algo, las internaban en aquel espacio. Y una imagen que se me quedó grabada era la de una mujer que iba cada día a la valla que separaba aquel espacio con el resto del campo a gritar unas veces, otros días a llorar y otros días pues a quedarse allí directamente de pie y no hacer nada, simplemente esperar. Y con el paso de los días supimos que su marido estaba allí, ¿no? Y una vez entras allí, entras en ese espacio, te deportaban. Entonces tengo la imagen muy marcada de esa mujer. Y otra imagen, otra fotografía que tengo de los días que estuve allí fue la cara de una niña en un autobús cuando llegaban a la playa de Lesbos, a una de las playas de Lesbos. Metían a las personas en un autobús que los llevaba al campo, ¿no? Y entonces recuerdo que estábamos un día paseando con otros voluntarios por el paseo marítimo y vimos llegar uno de esos autobuses y bueno, pues justo en la ventana del autobús había una niña apoyada en el cristal con una cara muy, muy cansadita y bueno, pues me marcó, aquella cara la tengo también grabada. Wow. Gracias, Jonathan. A raíz un poco de lo que has comentado, ¿no? El tema de los niños, y creo, a mí personalmente fue de las cosas que más me han impactado estando allí. No sé cómo lo habéis vivido los demás. Dorcas, te quiero preguntar un poco sobre esto. Los niños, ¿qué hacen los niños en el campo de refugiados de Lesbos? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo la has experimentado tú, ¿no? La realidad de esos niños y niñas que viven allí. Sí, la verdad, bueno, luego sí que quiere alguien añadir, porque habéis dicho que algunos estuvisteis haciendo cosas con los niños. Justo la semana que yo fui, había muy pocos voluntarios y estaban suspendidos todos los programas con los niños. Pero precisamente porque estaban suspendidos, daba mucha pena, ¿no? Verla. Había ratos alegres porque los niños son así y se ponen a jugar con lo que sea. Pero luego veías también cómo matas las horas, ¿no? Con los niños, da mucha pena verlos allí sin hacer nada. Y a mí lo que me impactó mucho es quizá ya los un poco más mayorcitos están los niños que vienen con sus familias, pero está la zona de los menores no acompañados, que son adolescentes, o sea, adolescentes que si tú conoces un adolescente de esa edad aquí, en la vida se te ocurriría que es alguien que va a cruzar fronteras y fronteras solo para llegar a un lugar donde le han comentado que va a tener una vida mejor, ¿no? Y eso, lo de la zona de los menores no acompañados y también el verles allí sin actividad, pues impacta mucho. Pau, cuéntanos un poco la parte de familias. Por lo que yo recuerdo, tuviste algunas interacciones, conversaciones muy interesantes, ¿no? Con familias allí. Hablábamos, Dorcas comenta lo de niños no acompañados, hemos conocido familias con bebés, con niños pequeños. ¿Has tenido alguna experiencia personal así de conocer la historia de alguna familia con quien has podido interactuar? Sí, la verdad es que muchas, ¿no? Es lo que tiene estar en un lugar como Lesbos, que, por ejemplo, está la cultura tanto afgana como siria de esa hospitalidad que a veces es un poco irónico, ¿no? Porque
sea, ellos te están dando una bienvenida, ¿no? Una acogida calurosa, ¿no? Y dices, jolín, no sé si es lo mismo al revés, ¿no? Y sin embargo, pasases por donde pasases, siempre había alguna familia, algún padre de familia o alguien que te ofrecía el entrar, el sentarte con ellos, el tomar un té o lo que sea, por costumbre, ¿no? A veces a lo mejor yo luego ya aprendí que era costumbre de allí, ¿no? De estas personas, el siempre preguntar, ¿no? Y la costumbre también es decir que no, 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 y ya cuando ya van 3 veces o algo así, pues ya es que realmente la persona, ¿sabes? Tiene todo el tiempo del mundo para ti y quiere, ¿no? Pero una vez dentro en esas tiendas, la verdad es que descubrías personas y familias maravillosas, ¿no? Hay una experiencia, ¿no? Que a mí me marcó mucho, ¿no? Que fue el encontrarme con una familia en una zona donde habían como, no sé, estas estructuras en las que vivían, pero era una zona así muy dependiente y se habían construido como sus vigas de madera y tal, y se la habían acomodado allí de la mejor manera que habían podido. Y yo me encontré con una familia que ellos sí que realmente era como pasa a desayunar con nosotros. No me enteré de ninguna palabra de la que me hablaban. Nos intentábamos hablar así con el Translate de Google y tal. El niño estaba aprendiendo así un poco de inglés y lo balbuceaba. Pero me acuerdo de estar tan, no sé, tan bien, tan a gusto con esa familia que no me conocía de nada. Y era como estar desayunando con mi propia familia, ¿sabes? Y tal, y coge, y de repente me encontraba un vaso de leche a mi lado. Y no sé, un cuidado que estaban teniendo en mí en ese momento que a mí me emocionó, ¿no? Y luego eso, historias, pues cada una terrible, ¿no? Muchos han pasado por Turquía y tienen ahí experiencias traumáticas en prisión, por no hablar obviamente de las experiencias traumáticas de la guerra, ¿no? En Siria y Afganistán. Pero bueno, ahí entras en terreno sensible y se les corta un poco la voz y es un poco romper esa armonía también que ellos generan. Claro, ahí conviven mujeres, mujeres que van solas, mujeres acompañadas pues, con marido, con familias, hombres solos muchísimos. Yo diría que quizá la mayoría son hombres que van solos allí, familias, menores no acompañados. ¿Cómo en general, os pregunto a los cuatro, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas historias? O quizá, ¿qué perfiles de personas habéis podido conocer que os ha llamado especialmente la atención o que no os esperabais quizá encontrar en ese lugar, ¿no? O que han vivido historias que no esperabais ver. No sé, quizás os viene algo en la cabeza o quizá vuestro trabajo pues, con mujeres o con niñas o con hombres habéis experimentado alguna cosa que digáis, ostras, esto sí que no me lo esperaba encontrar. Bueno, historias, es verdad que al final, bueno, yo solo estuve eso, una semana, ¿no? Pero es verdad que es súper intenso porque conoces a mucha gente, ¿no? Ahí en el campo y es verdad que hay casi todas las historias, ¿no? Pero hay como ha dicho Jonathan, hay como ciertas historias que son como esas fotografías que se quedan, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues conocí a un hombre que o sea, había estado presente, entraron en su casa y mataron a su esposa y a su hija. Em, y la verdad es que cuando esta persona te está contando que encima que tiene la guerra, todo lo que está pasando allí, vive ese trauma, ¿no? Algo tan fuerte. Y lo único que le queda es huir y entrar en una barca flotador y a ver si llegamos, ¿no? O sea, cuando escuchas historias así, realmente dices, wow, ¿sabes? O sea, no, es imposible ser pasivo, tu corazón es imposible que sea pasivo ante esa persona que te cuenta eso, ¿no? Más historias, por ejemplo, también un hombre, la barca flotador, pues se fue y estuvo nadando durante horas y horas y horas. Y esta persona nos decía, mira, yo nadaba unas cuantas horas, no sé cuánto tiempo, me hacía el muerto en el mar para descansar y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Entonces, son historias muy fuertes, ¿no? Son historias muy fuertes. Luego, por ejemplo,
también jóvenes. Aquí hay una chica, Susana, que estuvo conmigo también en el campo de refugiados. Tasif, nos hicimos amigos de él, de Tasif, él antes de entrar en la barca flotador. Él nos contaba, ¿no? Como allí la policía de la mafia, pues no caben todos en la barca, entonces hay que elegir quién entra y quién llega a la isla, ¿no? Y la manera en la que eligen, pues muy fuerte, ¿no? Ya. Entonces, no sé, al final, a mí como habéis dicho, ¿no? La parte también de los niños, o sea, estás repartiendo comidas en el campo de refugiados y ves esa parte de ese niño, ves la parte inocente, ¿no? Del niño en el campo de refugiados, pero a la vez como adulto, como voluntario, ves la parte vulnerable. Y la verdad es que hay muchos menores que llegan solos a la isla, hay muchos menores desprotegidos, hay muchos menores que han llegado a esos campos sin familia. Entonces son varios perfiles, ¿no? Pero lo que sí está claro es que las historias marcan. Gracias, Marta. Sí, desde luego. Que Elena, pues, viven, claro, o sea, historias que tú, pensando en cómo funcionamos aquí como sociedad, dices, claro, es que eso aquí no lo vamos a vivir, ¿no? En nuestro tiempo. Yo conocí a una familia que se habían ido de Afganistán porque un talibán se había encaprichado de ella y quería que dejara al marido y se casara con él, ¿no? Y decidieron, y ella estaba embarazada además, y decidieron marchar y marcharon, o sea, la historia de cómo marcharon, porque de Afganistán, si visualizáis el mapa, o sea, hicieron a pie los países que hay hasta Turquía, porque sabían que en Turquía las mafias les podrían conseguir meterles en una barca, ¿no? Y piensas, madre mía, son cosas que te parecen de siglos pasados, ¿no? Y luego una cosa más de los niños, que claro, con los niños solo puedes pues, jugar, darles cariño, pero no hablar ni conocer las historias. Pero me acuerdo un día que estábamos jugando con unos niños y un niño encontró un mechero, era un niño muy pequeñito, y yo me acerqué a él para quitárselo, pero pensando que no se hiciera daño, ¿no? Pues el gesto para quitarle algo que él tenía, cogió una piedra que era más grande que su cabeza y para tirármela puso una cara de odio, o sea, como de susto y de odio para tirarme la piedra, que yo, bueno, enseguida se la quité, era muy pequeño, pero a verle aquella cara pensé, por lo que tiene que haber pasado este niño y lo que tiene que haber visto para haber reaccionado así, ¿no? Sí, bueno. Yo sí, comparto desde luego. experiencia con Dorcas. En ese sentido también recuerdo de estar jugando con niños y decirles a algunos que no podían hacer alguna cosa y también coger piedras para tirármelas. Pero en otro sentido, era como una rabieta, ¿no? A mí me gustaría añadir también algo a lo que comentabais sobre los niños. Preguntabas tú, Miqueas, que cómo son los niños o qué hacen allí. Y los niños son niños, ¿no? Independientemente del ambiente en el que se encuentren. Entonces el niño que está en Moria sigue siendo un niño, tiene ganas de jugar, tiene ganas de que le prestes atención. Bueno, es un niño, ¿no? Aquí en casa tengo una piedrecita que uno de los niños con los que estuve allí me pintó y pintó una cara sonriendo, ¿no? Pues cosas de niños, manualidades y todo eso. Pero claro, en el contexto de Moria, al niño y a la niña se le añaden una serie de cargas que el niño en un contexto como el nuestro, ¿no? Pues no tiene. Aquí el niño juega despreocupado y allí el niño grande tiene que cuidar del pequeño, pero cuidar hasta el punto de desarrollar una especie de paternidad, porque quizás sus padres no pueden atender a los más pequeños, ¿no? El niño grande tiene que encargarse de ir a buscar la comida. El niño grande, pues allí acaba siendo, para según qué cosas, otro adulto, ¿no? Eso en cuanto a los niños. También en cuanto al tema de historias que nos chocasen, yo quería comentar, yo conocía también a una familia de Afganistán y fue muy curioso porque el padre de esta familia hablaba muy bien el castellano porque había sido traductor de las tropas españolas cuando estaban allí en Afganistán, ¿no? Entonces fue muy fácil conectar y, bueno, conocernos.
me comentó que a pesar de tener esa relación, ¿no?, con la administración del gobierno, y a pesar de que les habían prometido que les harían papeles, pues los habían dejado en la estacada la mayoría de los traductores. Y ellos también habían tenido que hacer el camino desde Afganistán hasta Turquía, cruzando fronteras a pie. Y me acuerdo muy bien por las cosas que compartimos, pero me acuerdo también porque ha sido una de las personas con las que he podido mantener un contacto después, ¿no? Me acuerdo que a los meses después de haber regresado de Moria a casa, me encontré una entrevista de él en un periódico, pero además por casualidad. Estaba leyendo el periódico y apareció su cara y pensé, ostras, no puede ser, es Jawad, se llama el hombre, ¿no? Y entonces en la entrevista explicaba un poco lo que habíamos hablado. Y bueno, de su historia me acuerdo mucho porque él siempre decía que pensaba que iba a tener más facilidades para poder obtener los papeles al haber colaborado con las tropas allí, que por cierto, quienes colaboran con las tropas allí son carne de cañón para los talibanes también. Y no había sido así, y había tenido que hacer el mismo camino que también las otras personas. Wow, gracias. Gracias por todas esas historias. Yo creo que es una forma súper chula de conectarnos, ¿no?, con personas allí, porque sus historias de golpe las podemos escuchar, ¿no? No las escuchamos y vosotros sois la voz audible de esas historias. Sentiros con la libertad de contar historias siempre que queráis durante el tiempo que estamos aquí, porque yo creo que es lo que más, a mí personalmente es lo que más me remueve, ¿no? Pau, quiero lanzarte a ti la pregunta, pero luego sumar todos los que queráis después de Pau, pero sí que, Pau, cuéntanos un poco el tema de las ONGs allí. O sea, aquí estamos representados personas que han trabajado o han estado en el contexto de GAIN, en el contexto de Remar y en el contexto de Eurorelief. 3 ONGs, sobre todo Remar y Eurorelief, que tiene una presencia directa en el campo de refugiados, y luego GAIN, que hace un apoyo, ¿no?, en este caso Eurorelief. Pero cuéntanos un poco de Pau, y luego los que queráis añadir, ¿cuál es el trabajo de las ONGs allí? ¿Qué tipo de ayuda ofrecen? ¿Y qué importancia tiene, si es que la tiene? Es decir, ¿qué diferencia marca en la vida de esas personas el trabajo que ONGs como estas 3 hacen o hacemos allí? Pues la verdad es que en este caso de Lesbos es esencial, ¿no? Y no sabes hasta qué punto, y aquí a veces es un poco delicado porque entras también en terrenos políticos, ¿no? Y tal, ¿no? Pero hasta qué punto el gobierno griego se está beneficiando, ¿no?, de esto, en el sentido de que tú vas ahí, tienes la sensación de que, o tienes la pregunta de que, bueno, ¿y si no estuvieran las ONGs? O sea, ¿quién cuidaba de esta gente, no? Y no sabes si es que, bueno, pues las autoridades están echando sobre las espaldas de las ONGs responsabilidades que a priori uno pensaría que deberían ser responsabilidad de la autoridad local. Pero bueno, sea como sea, o sea, las ONGs son cruciales allí. Hay muchas ONGs, hay ONGs como, por ejemplo, Eurorelief, que en GAIN y otras organizaciones pues colaboramos directamente con ellas y tenemos una relación estrecha. Remar hace una labor brutal con el tema de la comida. La verdad es que ahora estoy un poco perdido porque desde que hubo el incendio se han reorganizado los roles de las ONGs. Algunas han dejado de estar allí y bueno, y otras historias. Pero bueno, ya digo, Remar, yo cuando estuve allí, las colas de gente yendo a donde estaba Remar repartiendo la comida eran, claro, además se suponía que tenían que guardar cierta distancia por el tema del COVID, y es que se salían del campo de refugiados las colas, o sea, la gente tardaba 2-3 horas en recoger su comida. Y imagínate la cantidad de comida, o sea, y de voluntarios que se necesitan, de manos ahí implicadas. El punto de información de Eurorelief también siempre estaba a rebosar de gente. Y bueno, y a veces piensas, jolín, a veces tú ibas con el ticket para que la persona fuera a la clínica y a veces era algo importante. Dices, jolín, si no hubiera nadie, que aquí, si no hubiera una clínica para empezar, ¿no? Y también las clínicas muchas veces eran de parte de ONGs, no era, sí que es verdad que había una parte local, pero yo diría que los que sabían ahí del tema eran Médicos Sin Fronteras y otras ONGs más pequeñitas. Y dices, jolín, ¿qué pasaría si... A ver, yo he estado ahí y he visto gente llorando a gente que ha muerto, ¿no? Y no sabes si por causas naturales, vejez o lo que sea, pero bueno, aún así dices, jolín,
si no hubiera gente dando esos tickets, diciendo, moviendo a la gente, Eurorelief sabe dónde está todo el mundo, pues entonces los localiza y los dice, mira, el doctor tiene una cita para ti, no sé qué. Dices, jolín. O sea, ya es horrible la situación, ¿no? ¿Cómo sería sin las ONGs o sin esa presencia que hay de varias ONGs especializadas y demás. O sea que es necesario, no sé mi experiencia con Remar, pero con Eurorelief también el trabajo de los voluntarios, o sea, es que es crucial. Las rotaciones entre voluntarios, siempre se necesitan manos, pero es eso, muchas cosas de las que funcionaban ayer era por voluntarios. Me acuerdo también de que estar trabajando con los que se encargaban, Watershed, que es la fundación que se encarga de la parte de wash, de saneamiento, de agua, y hacían un trabajo bestial, pero aún así habían cortes de agua cada 2 por 3 y tal, pero es la pregunta que dices, bueno, y si no estuviera Watershed, aquí ni agua, ¿no? Y saneamiento, higiene, horrible. Y ya es malo, ¿no? De por sí, ¿no? No queremos vernos en esa situación. O sea que es súper importante. Yo quizá destacar lo que decías de los voluntarios, porque yo en mi caso fui a través de Eurorelief, pero claro, al empezar a contactar con ellos, pues los que fuimos de aquí nos pensábamos que eran una pedazo ONG con una super estructura, con mucho personal, y luego nos dimos cuenta que es una ONG chiquitita, con poca gente trabajando, pero con la voluntad de hacer frente a esa situación que hay ahí en su país, y entonces se movilizan para que vayan voluntarios, que igual que fui yo con un equipo desde aquí, igual que habéis sido otros, y subrayar eso, la importancia de los voluntarios, ¿no? Por si alguien se lo está pensando para algún momento. Sí, desde luego es una experiencia importante y es relevante la ayuda que se hace allí. Marta, ¿querías añadir algo? Me ha parecido ver ahí. Sí, bueno, yo solo decir lo que ha comentado Pau del saneamiento y tal. Es verdad que nosotros cuando fuimos, Moria llevaba, no sé, creo que varios días sin agua. Y solamente decir que la verdad es que eso fue súper, súper impactante. O sea, ver tanta gente de tantos sitios amontonada, desesperada por agua, desesperada por agua. En Grecia, Lesbos, ¿sabes? Que no te tienes que ir lejos, o sea, es muy fuerte, ¿no? Y justamente lo que decía Dorcas, ¿no? O sea, hay gente que de verdad es súper, súper admirable el trabajo que están haciendo allí. O sea, es que lo dan todo. Recuerdo también, antes de venirme a España hubo otro incendio, ¿no? En Moria. Y yo veía a los voluntarios, ¿sabes? Y decía, wow, o sea, realmente es súper, súper admirable. Y si tienes que destacar algo, yo creo, de esas personas que están ahí, ya sea repartiendo alimentos, vigilando o llevando parte de la rutina del campo con los niños, yo diría que es la perseverancia. O sea, son personas súper, súper perseverantes, personas que tienen desgaste emocional al, al tope, ¿no? Porque es un trabajo súper intenso, desgaste humano, pero sin embargo siguen ahí, ¿sabes? Y ver la manera en la que lo hacen por ese amor, sin agua, con incendio, con altercados en el campo, con muchos intereses políticos de por medio, aún así se sostiene el campo gracias a corazones como el de ellos, ¿no? Y yo creo que es súper, súper admirable eso. Me gustaría puntualizar que antes yo digo que no se me olvide decir esto, que no se me olvide, se me ha olvidado. Que también sí que es verdad que la función de las ONGs es muy importante, pero no hay que olvidar también la función que tienen las propias comunidades, ¿no? Que se crean ahí, ¿no? De afganos, de somalíes, de sirios. Para que entendáis, bueno, por ejemplo, yo cuando estaba allí todas las semanas se hacía como un clúster, unas reuniones de todas las ONGs, pero se incluían también a las comunidades, a los representantes de estas comunidades. De hecho, el representante, me acuerdo muy bien, de la comunidad somalí, que no era pequeña, había sido traductor de Eurorelief la primera vez que yo estuve allí. Entonces habíamos hablado mucho y tal en su momento. Entonces, verlo como representante de su comunidad, en parte me alegró porque yo lo conocía y sé que es una persona responsable, con corazón por su comunidad, por corazón por ayudar y tal, ¿no? Y
Y eso también. Y luego incluso han habido iniciativas a nivel local que han surgido de los propios refugiados. Por ejemplo, con el tema de la COVID, cuando empezó todo, la concienciación vino de su parte, de los propios refugiados, de vamos a intentar cuidarnos. Genial, muchas gracias. Jo, quiero haceros 1000 preguntas más y veo que el tiempo pasa y qué presión, qué tensión. Vale, vamos a ir a lo personal un poquito. O sea, es súper interesante lo que estamos escuchando y quiero escuchar un poco de vosotros. Jonathan, si quieres empieza tú. La pregunta es, de hecho voy a juntar varias preguntas que hemos recibido, la intento mezclar en una de varias partes. A ver, ¿cómo lo enfoco esto? Por un lado, ¿qué ha sido lo más difícil para ti estando allí? ¿Cómo ha sido la vuelta a casa? ¿Y qué ha cambiado en tu vida y en tu forma de ver esta situación o vivir esta situación desde que volviste? ¿Vale? Repito, ¿qué es lo más difícil qué es lo más difícil para ti estando allí? ¿Cómo viviste la experiencia de volver a casa, a tu comodidad, a tu rutina? ¿Y qué ha cambiado desde entonces en tu vida? Venga, Jonathan, lánzate primero. Vale, bueno, si me olvido de algo, recuérdamelo, por favor. No te preocupes. Lo más difícil para mí estando allí, bueno, como comentaba al principio la idea de esas fotografías que luego se te quedan, pero claro, eso no es estando allí, eso se procesa después, ¿no? Cuando uno vuelve. Lo más difícil estando allí era, sobre todo, quizás recibir algunas noticias, ¿no? Estando allí, pues sabíamos de familias que sus solicitudes de visados o de papeles eran rechazadas. Sabíamos de personas que eran deportadas, entonces quizás lo más difícil era convivir con eso, ¿no? Con el hecho de ver que a pesar de toda aquella situación de necesidad y de sufrimiento ya de por sí, todavía se podía empeorar para aquellas personas. Y no es que se pudiese, sino que aquello empeoraba para algunas personas. O sea, la realidad de las deportaciones es una realidad. Estando allí, pues lo que comentaba, ¿no? De personas que estaban en el espacio dedicado a la cárcel, personas que llevaban meses esperando los papeles y a lo mejor habían conseguido otra cita y entonces te acercabas y les preguntabas, bueno, ¿qué te han dicho? Y te miraban con una cara diciendo que no, que tengo que seguir aquí y gracias, ¿no? Quizá lo más difícil, estando allí, en Moria, era aquello. La segunda era a la General, vuelta. tu vuelta a casa y qué ha cambiado desde entonces. Lo puedes quizá Sí. unificar si quieres. Empiezo por el tema de lo que ha cambiado. Comentaba Marta al principio que es muy fácil para nosotros a nivel informativo recibir cifras, ¿no? Se van publicando noticias y vamos recibiendo cifras. Pues hoy han entrado 6.000 personas en tal lugar, hoy han venido otras 6.000 personas. Y es muy fácil hacer una capa homogénea, ¿no? Vale, quedarte con la cifra, 6.000 personas. Pero para mí lo difícil al volver, lo más difícil fue saber que conocía a personas de esas, ¿no? Saber que todos aquellos datos para mí cobraban nombres, cobraban caras, cobraban identidades, cobraban nacionalidades, me acordaba de un niño, me acordaba de una madre, de un padre. Entonces lo más difícil fue relacionarme con mi ambiente cotidiano teniendo esa información de contexto, ¿no? Y ha seguido siendo lo difícil, ¿no? Todavía cuando leo ese tipo de noticias, pues sigo acordándome de muchas de las personas que conocí, ¿no? A pesar de que sé que algunas de ellas pues ahora están en Alemania, en Noruega, en Canadá. La vuelta a casa fue realmente difícil, ¿no? Yo tardé algunas semanas en recuperarme, entre comillas, ¿no? Recuperarme me refiero a volver a la rutina y sobre todo pues intentar hacerlo sin la tristeza que te deja una experiencia así. No sé si el resto de compañeros pues también tendrán esa experiencia. Yo cuando fui a Moria ya comentaba antes, fue en 2016, la situación no había tanta gente, pero todavía era muy desconocido, era un terreno muy poco explorado y bueno, pues la verdad que en todo eso fue en lo que me cambió. Quiero iros a todos en estas 3 preguntas, ¿vale? Creo Pues que es chulo.
Vale, Mira, yo Dorcas. retomo lo que dice de la tristeza, ¿no? Yo me acuerdo que nada más volver esa primera semana, claro, acabas de llegar y la gente quiere preguntarte, quiere que le cuentes la vivencia, historias, y yo había historias que era incapaz de contarlas sin ponerme a llorar, o sea, directamente, ¿no? Em, y recuerdo que mi reacción era estar muy pendiente de las noticias. Era algo que yo había vivido, era tan consciente del sufrimiento, de la injusticia, que no paraba de buscar noticias relacionadas con eso. Hasta que un día, me acuerdo súper bien porque iba en el tren de Castelldefels a Barcelona y leyendo una noticia sobre la esclavitud en Libia, me puse a llorar en el tren y dije, Dorcas, tienes que parar. Estos son cosas que están allí, tú ahora has vuelto, no puedes hacer nada, piensa, y lo relaciono con el cambio, ¿no? Piensa lo que puedes hacer estando donde estás, ¿no? Y empecé a orar por eso, a preguntarle a Dios. Y fue muy guay porque a los días en mi pueblo se anunció que iba a haber una reunión informativa sobre una ONG que se llama Refugees Welcome, y te dan la oportunidad de, lo que intentan es crear una cultura de bienvenida, y te dan la oportunidad de conocer a personas que están demandando asilo aquí para acompañarlas bueno, acompañarlas, es más largo de contar, pero y me apunté de voluntaria porque era algo que estaba aquí en mi pueblo y algo a lo que me podía sumar, ¿no? Entonces, el cambio es ese, es decir, bueno, sigo teniendo carga, pero no me sirve llorar por aquello que no puedo hacer, sino voy a buscar qué puedo hacer aquí, ¿no? Yo, igual que Dorcas, recuerdo que llegué a Madrid de la vuelta del campo y solamente subirme en el bus empecé a ver noticias del incendio en Moria, de un incendio en Moria. Y en ese momento fue como, wow, o sea, antes escuchabas de Moria, pero ahora Moria tenía un peso en tu corazón. Por eso, ¿no? Por lo que estamos comentando, al final son vidas, son historias, ¿no? Y yo creo que en cuanto a la acción, precisamente por eso, justamente la actitud igual de Dorcas, o sea, pues lo que pueda, aunque parezca un mini granito de arena, voy a aportar, ¿no? Entonces yo recuerdo que después del campo empecé a meterme en todas las charlas y conferencias de la universidad, de organizaciones que rescataban a personas en el mar, de refugiados, de concienciación, de sensibilización. Recuerdo que estaba súper, súper atenta también a las noticias. Entonces yo creo, y eso sigue, ¿no? Yo creo que al final, si aquí hay gente que quiere volver al campo de refugiados o que nunca ha ido, de verdad que os animamos porque es una experiencia que al final te marca y te marca precisamente el fruto de esa experiencia, lo ves luego a la vuelta en tu entorno. Es que no te puedes callar, es que es eso, no te puedes callar. Yo creo que la vivencia te lleva a la acción, ¿no? Y a eso hemos sido llamados, o sea, hemos sido llamados a amar y hemos sido llamados a ser partícipes y comunicadores de estas realidades invisibles, ¿no? De esta injusticia. Pero sí entiendo perfectamente la impotencia de la que habla Dorcas, de la que habla Jonathan. Eso es una realidad, ¿no? Es así. Iba a decir que doy fe de que lo que estaba diciendo Marta, de que estaba animando a otras personas, incluso que hayan ido a volver, ¿no? Porque es algo que sigue ahí. En Game conocemos a Marta porque ella está ahí con el deseo de volver también, ¿no? Y eso, y nos contactó. Yo estaba pensando, bueno, en cuando vuelves de un lugar así, a mí me pasó bastante esta última vez que fui a Lesbos, quizá porque estuve más tiempo. em, no sé, y yo creo que eso lo he escuchado también ese testimonio, pero todavía más aún de periodistas, eso, en áreas, en países que realmente están muy mal, ¿no? En cuanto a sufrimiento. Y tienes la sensación de que, claro, empiezas a escuchar por aquí y por allí los problemas de la gente, que también tú los tienes igual, ¿sabes? Y hablas de la misma forma, ¿no?
Pero sí que es verdad que cuando vuelves de ahí te choca, ¿no? Porque ves mucha diferencia, ¿no? En eso, ¿no? En los problemas que están viviendo las personas en Lesbos, los problemas de los que salen, ¿no? Y sin embargo, sí que reconozco que me costaba a veces, pues eso, escuchar ciertas conversaciones y ver una carga de preocupación que, claro, cuando vuelves de ahí, luego he tenido que aprender, obviamente, que una dimensión, ¿sabes? Es una dimensión y la otra es la otra, ¿no? Y los problemas tienen la magnitud que tocan en sus respectivas dimensiones. Pero es algo que eso, que cuando vuelves estás como en esa transición entre dimensión y dimensión y se hace un poco raro, ¿no? Y luego a mí me cambió esta última vez bastante el ir a Lesbos porque bueno, os habrá pasado también, Jonathan, Dorcas, Martita, también de sentir esa impotencia, de decir, jolín, aquí cuánto hay por hacer, ¿no? Yo me acuerdo de estar repartiendo tiendas de campaña para personas mayores con problemas de espalda y sabiendo que, bueno, que lo único que les podíamos dar era eso y era prácticamente dormir en el suelo, pero por lo menos tenían algo con lo que cubrirse, ¿no? Y esa impotencia de, jolín, son cosas pequeñas, pero luego, o sea, no sé, reflexionando en la actitud, sobre todo de las personas, en los gestos de las personas allí al recibir esa ayuda, dices, no, para mí a lo mejor son pequeñas, pero para estas personas han sido grandes, si no, no me lo hubieran agradecido 1000 veces, si no, no se hubieran quedado con mi cara tantas veces que pasaba por esa zona y me invitaban al té. O yo qué sé, yo me acuerdo de una mujer a la que le dimos unas muletas, una mujer siria, una mujer anciana, que claro, estaba en una zona súper apartada y para irse a la clínica, pues con dolor de espalda que tenía y tal, y de repente, claro, darle esas muletas, que, jolín, ojalá te hubiese dado una silla de ruedas o qué sé yo, ponerte allí más cerca. Y sin embargo, esa nos adoptó, vamos, en la familia. Y cuando nos despedimos se echó a llorar, pero vamos, súper fuerte. Y ahí es cuando me hizo reflexionar que no, que estas cosas tienen un impacto, aunque nos parezcan pequeñas, tienen un impacto grande para ellas, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado luego a incluso implicarme más, ¿no? Con el área de emergencias humanitarias, entender que son momentos en los que la persona está tan desorientada, tan frustrada, destrozada, lo que sea, que cualquier gesto, sea grande o pequeño, tiene un impacto, ¿no? Y eso ha sido una lección importante. Muy. Perfecto, pues... Ay, perdona, Marta, dale. Solamente quería comentar algo que ha dicho Pau, ¿no? Súper importante, que también quizás es algo típico que se dice, pero es 100% real. O sea, tú vas para servir, pero al final es que recibes mucho más de lo que das. O sea, el hecho de, mira, o sea, el hecho de, no sé, de hablar con un niño, ¿vale? Un niño en Moria, en una cárcel griega, mucho tiempo ahí. Agacharte a hablar con ese niño y que ese niño te hable de sus sueños en ese entorno de encierro. O sea, creo que habéis colgado una imagen, ¿no? En redes sociales y me ha recordado a eso, ¿no? Que parece que no hay valla más alta que los sueños de un niño aun estando en un campo de refugiados. Luego, por ejemplo, recuerdo en Karatepe, en el campo de Karatepe, iba andando y vi a una mujer con una sonrisa. Yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Esa mujer estaba llenando agua en un cubo y me acerqué a hablar con ella y de verdad que fue, nos entendíamos medio, ¿no? Pero yo le miraba, ella me miraba y ya, ay, como que nos decíamos todo, ¿sabes? O sea, la fuerza que tenía esa mujer, el amor que tenía esa mujer, aún en medio de ese terreno difícil, hostil. Luego recuerdo que una mujer en la playa también, que son muchas historias, ¿no? Me estoy acordando poco a poco. Em, Esa mujer estaba en la playa dando gracias a Dios porque no formaba parte de esa montaña de chalecos de Lesbos. O sea, ¿tú ves eso? Y es que eso te transforma. O sea, al final sí, o sea, vas a repartir alimentos, a la tarea que te toque, pero al final es que en el viaje de vuelta te llevas muchísimo más de lo que das allí, ¿no? Em, entonces, es que eso es flipante, o sea, es flipante. Que te hablen de sueños, de esperanza, de planes de futuro, de vida, que te hablen de vida en un terreno de muerte.
eso impacta muchísimo, ¿no? Eso impacta muchísimo. Así que de verdad que la gente que está ahí con el corazón ahí medio, voy, no voy, vuelvo, pruebo, ¿no? O sea, yo creo que no es casualidad que estemos en este Zoom, ni mucho menos, y que hemos sido llamados a eso, ¿no? Entonces sí, es súper, te enriquece muchísimo, muchísimo. Perfecto, muchas gracias a los cuatro, es súper interesante. Se nos ha acabado el tiempo, voy a lanzaros la última pregunta y quiero que la respondáis en un tweet. ¿Sabes este concepto, vale? 120 caracteres en Twitter, ¿vale? Una respuesta hiper corta, rápida y concisa. En Game somos gente que nos gusta las cosas prácticas, nos gusta la acción. Entonces mi pregunta es, vale, hemos escuchado todo esto, sabemos esta realidad, conocemos estas historias. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tanto para vosotros como para los que nos estamos escuchando, ¿no? Esta realidad, vale, ¿y ahora qué? Venga, ¿quién se anima en un tuit? Una respuesta a la pregunta, ¿y ahora qué? Yo rápido. Bueno, será más largo que un tuit, pero estate atento de proyectos como los que montáis, por ejemplo, vosotros, y súmate, pero no te sumes solo. Suma a un grupo de amigos, suma a tu comunidad, a la gente de tu trabajo, de tu iglesia. Buena esa, Dorcas, gracias. Yo voy a decir algo que siempre digo para estas cosas. Si tienes inquietud en tu corazón, ponle fecha. Y a partir de ahí empieza a hacer. Muy bien, muy buena. Marta, Jonathan. Sí, yo creo que acciona en tu entorno, esa realidad invisible. Muy bien, muy bien. Lo habéis puesto muy difícil. Bueno, yo diría algo por el estilo de medítalo o piénsatelo, pero toma una decisión al respecto. Muy bien. Muy bien, estoy muy de acuerdo. O sea, y además me han encantado los 4 tweets. Al final va todo en la misma línea, ¿no? Mueve a gente, no te muevas tú solo, mueve a gente y ponle fecha, ponle hora, acciónate, ¿no? Arranca, ponte en marcha. Genial, muchísimas gracias a los 4, de verdad ha sido un placer, gracias a todos los que estáis aquí también escuchando, creo que, bueno, a mí me motiva, ¿no? Juntarme con personas que tienen una inquietud parecida. Dejadme volver un poco a lo que comentaba al principio. Desde Game tenemos cosas muy concretas. Estamos en una campaña, no sé si habéis visto en redes sociales, no sé cómo habéis llegado a la información para estar hoy aquí, pero bien estamos en mayo en un momento también que queremos invitar a personas y os queremos invitar a vosotros también a ser parte de lo que hacemos. Para que entendáis un poco nuestro corazón o nuestra visión como ONG, como Gainers, y quizás fliparse un poco, ¿vale? Y lo reconozco, ¿no? Que será quizá un poco así, pero al final nuestro corazón lo que queremos ver es que cada persona, migrante o refugiada que llega a Europa, en algún momento de ese trayecto sea abrazado por el amor de Dios. Y nosotros entendemos que el amor de Dios es amor incondicional, que al final es la base de cualquier solidaridad, ¿no? Dar sin pedir nada a cambio. Y es lo que queremos ver y estamos trabajando en eso. Hemos empezado en Lesbos hace ya 2 años y medio más o menos. Hemos ampliado desde Lesbos también a Atenas, a Tesalónica, en Grecia. Hemos empezado incluso más en el norte, también de Europa, en zonas también de entrada más por tierra. En marzo mandamos un contenedor de ayuda humanitaria a Fuerteventura. No sé si sabéis que la situación de migrantes es brutal, es muy compleja. El año pasado más de 20.000 personas llegaron en patera a las Islas Canarias. Estamos ante una situación hace pocos días en Ceuta, ¿no? La crisis en Ceuta, miles de personas cruzando a Ceuta, ¿no? Nuestro corazón está ahí también. De hecho, Lucía está por ahí en medio, no sé, Lucía, por ahí está. Estamos investigando a ver qué podemos hacer en Ceuta. Nuestro corazón es que los migrantes y los refugiados que llegan a Europa sean abrazados por el amor de Dios en algún momento de su trayecto. Y os queremos invitar también a ser parte, porque si estáis aquí entendemos que también tenéis el corazón en eso. De hecho, algunos que veo que están aquí, que estáis aquí, ¿no? Sois parte de lo que hacemos ya. Lo repito otra vez como he comentado al principio, el tema de donativos es súper importante. No nos inventamos los números. Hoy en Instagram hay un vídeo colgado que salgo yo ahí haciendo un poco el burro, pero 25 euros... Con 25 euros podemos mandar ayuda humanitaria que cubra las necesidades de 10 personas. No es un número inventado, son los cálculos basados en nuestra experiencia. Fuerteventura ahora mandamos un contenedor lleno de ayuda humanitaria, tuvo un coste, también por una cuestión de transparencia, para que veáis los números, ¿no? 2.500 euros gastamos en un transporte a Fuerteventura. El contenido de ese transporte tenía un valor de 190.000 euros. Es decir, para comprar eso en Fuerteventura se hubieran gastado 190.000 euros. Nosotros, como lo recibimos donado de personas y empresas, solo necesitamos 2.500 euros para hacerlo llegar allí.
Con 25 euros podemos cubrir las necesidades, mandar ayuda humanitaria para 10 personas. Con 75 euros mejoras de infraestructuras. Justo hace poco en Lesbos hemos podido hacer un trabajo junto con Eurorelief y otra ONG de Holanda. Juntos hemos hecho un proyecto bastante tocho de mejora de infraestructuras, de crear separadores en carpas grandes donde muchas familias conviven, que al menos generan primero esa protección del clima y luego también esa intimidad familiar dentro de esas carpas grandes. Cosas prácticas, ¿no? También hablamos de la recogida de productos. Estamos sobre todo en Valencia, Comunidad Valenciana y Cataluña, involucrando a personas y a entidades, a iglesias, a escuelas, a recoger productos de higiene. Ahora estamos enfocados en, sobre todo, pañales de talla 4 a 7, estamos recogiendo mantas, estamos recogiendo ropa interior nueva, de hombre, de mujer, de niño, de niña. Son detalles que marcan la diferencia en la vida de personas. Y con esos 25 euros que invertimos para el transporte, para ayudar a 10 personas, lo podemos hacer también así porque hay personas donando esos productos, por tanto no hay una inversión económica en productos de ayuda, ¿no? Y luego viajar con nosotros. Cuando ahora mismo solo mandamos voluntarios a largo plazo, de mínimo un mes de estancia por el tema de COVID, tema de cuarentenas, tema de viajes, es muy complejo, pero siempre decimos, nos acercamos al fin de la pandemia, o eso parece en cierta manera, o a cierta vuelta a la normalidad, cada uno piensa distinto, ¿no? Pero estamos en el momento de prepararnos para cuando eso suceda, tenemos que estar listos, ¿no? Entonces, queremos estar listos para que cuando se pueda retomar los viajes con normalidad, mandar equipos. Y lo habéis escuchado, el voluntario marca la diferencia en el campo, porque hay necesidad de manos que se mojen, que se ensucien. Os aviso, os vais a ensuciar. Yo he limpiado baños en ese campo de refugiados, la peor experiencia más desagradable de mi vida, pero es que si no se hace... O sea, literalmente yo he visto baños donde el pasillo al acceso al váter estaba lleno de heces, porque ya estaba todo tan colapsado. Estaba el váter literalmente con compresas usadas, con heces por allí esparcidas, todo meado, porque, bueno, son muchas personas compartiendo un baño, ¿no? Necesitamos manos. Cuando se pueda volver a los viajes, queremos contar con vosotros. Si está en tu corazón colaborar, puedes hacerlo. Vamos a poner, Pau, si puedes poner el enlace... De la forma más práctica que tenemos ahora mismo también, que es la de un donativo económico. Si lo quieres hacer, te animamos a hacerlo. Pau va a poner el enlace en el chat para que podáis acceder al lugar donde hacerlo. Y también, Pau, vas a poner el enlace, si puedes, del resultado del test. No sé si habéis podido pasar por el test completo, apuntar cuántos sís tenéis, sumar ese número, ir a ese otro enlace que va a poner Pau, buscad el resultado y descubrid en qué lado del barco estaréis vosotros si estuviéramos en una situación como la que están viviendo en Irak, en Siria, en Afganistán o en otros lugares del mundo. Puede pasar, o sea, puede pasar. No estamos tan lejos de esas realidades y es chulo también descubrir eso, en qué lado del barco estaríamos, ¿no? Si no habéis tenido tiempo a hacer el test, en ese mismo enlace podéis encontrar el test otra vez, ver las preguntas, contar cuántos sís, esos puntos los ponéis luego en resultado y lo descubrís. Y creo que eso es todo. Hasta aquí hemos llegado. Mira, hemos clavado la 1:15, así que yo creo que hemos cumplido y también es importante respetar vuestro tiempo. Muchas gracias a todos los que habéis venido aquí a escuchar, de verdad. También muchas personas confío en que puedan ver esto luego colgado en YouTube, o no sé todavía dónde lo vamos a colgar, pero lo anunciaremos pronto para los que no han podido estar. Gracias por estar aquí, gracias también a Jonathan, a Dorcas, a Marta y a Pau por compartir su experiencia. Creo que a mí personalmente me habéis inspirado, me habéis dado un poco de bajona también, porque me habéis reconectado con realidades que son duras y que ostras, que están allí, ¿no? Y que nos hacen sufrir, pero por otro lado nos ayudan a olvidarnos, ¿no? Y queremos estar allí donde se nos necesita, y creo que también es lo que tenemos que hacer. Cada uno sabe sus motivaciones. En nuestro caso, pues nuestra fe en Jesús nos motiva a hacer eso, como cristianos que somos. Cada uno tiene sus motivaciones y tiene que descubrirlas, pero tenemos que estar allí, ¿no? Y que viene a escuchar también de vosotros, y gracias por inspirarnos de esa forma. Hemos llegado al final. Vamos a dejar 10 minutos ahora la sala de Zoom abierta. Sentíos con la libertad de marcharos cuando queráis. Simplemente queremos dejar 10 minutos de margen para la persona que quiera pueda hacer alguna pregunta sobre alguna cosa de lo que hemos hablado. Sobre todo pues en cuanto a las iniciativas, en cuanto a Game como organización. No sé si alguna pregunta más técnica. Vamos a dejar 10 minutos la sala abierta. No sé si podemos activar los micros, Pau, porque somos un grupo pequeño. Mucha gente más apuntada, al final eso es lo de siempre, ¿no? Todo el mundo acude, mucha gente sabe que lo estamos grabando y seguramente lo verá a posteriori.
pero igual, Pau, podemos activar los micros, que cada uno tenga la libertad de preguntar directamente con micro, que lo escriba en el chat. Y vamos a tener 10 minutos la sala abierta y luego ya cerraremos, ¿vale? Pero os doy por despedidos. Y nada, muchas gracias de nuevo y cualquier cosa también estamos a vuestro servicio y a vuestra disposición. Gracias, Jonathan, Dorcas y Marta. Sí, en principio deberíais poder, ¿vale? Activar el micro. De hecho, veo a Jemima que ya lo ha hecho. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Existen posibilidades reales de que puedan salir de allí? ¿Y cómo lo tienen que hacer? O sea, ¿qué pasos hay que seguir para salir de allí y empezar tu vida? ¿Es realmente posible? Pau, ¿tú quieres responder? Sí, a ver, es posible y no en el sentido de que siempre hay una esperanza, ¿no? O sea, para estas personas y es el motivo que les impulsa a lanzarse a un viaje que muchas veces es súper peligroso. Es muy difícil y cuando llegan a Lesbos se encuentran con que no es tan fácil, tampoco es que pensaran que fuera la cosa más fácil, pero se encuentran que las condiciones de Lesbos son horribles, que los papeles, bueno, las entrevistas, todo el proceso de asilo va mucho más lento y muchas veces se encuentran que aunque tengan todas las papeletas para ser acogidos, no lo son, ¿no? Va a depender mucho, y esto incluso lo podréis ver en el test, va a depender mucho de factores, pues por ejemplo, que tengas familiares allí o que tengas personas en algún país de Europa que puedan hacer un poco de puente, ¿no? Pero bueno, sí es posible y hay personas en países de Europa que bueno, han podido rehacer su vida y bueno, y están aportando a sus barrios, a los países que les han acogido. Otras personas, familias que lo estarán pasando peor aunque ya hayan llegado a su lugar de destino, pero se les haya acabado la ayuda que ofrezca el gobierno o lo que sea, pero sí, desde luego, o sea, conocemos casos, claro, aquí en España y en muchos lugares. Sí. Yo, por ejemplo, con respecto a tu pregunta, la verdad es que tuve el gran privilegio de encontrarme en Sevilla con uno de las amistades que hice allí de refugiados de Afganistán. Sí, eso fue súper impactante para mí porque, claro, le tenía la imagen del campo de refugiados y 2 años después le vi en Sevilla. Entonces, él había logrado llegar a Barcelona, donde tenía un familiar, este familiar tenía trabajo, entonces él de una manera u otra pudo trabajar y consiguió dinero para venir a visitarnos a Sevilla porque ahí había como buena parte del grupo de voluntariado, ¿no? Entonces, el hecho de invitarle a casa, de estar con mis amigas y de verle allí, fue súper, súper impactante. Eso me marcó muchísimo y eso fue un privilegio, la verdad, fue un privilegio. Y ver cómo rehacen su vida es muy fuerte, ¿no? Pero irme yo a su entorno y luego que él vuelva al mío, pasando por esa experiencia del campo de refugiados, fue súper impactante. Bueno, y se ha dado el caso, perdón. Ay, perdón, dale. No, solamente decir que se ha dado el caso incluso de personas que han llegado a su país de origen y les han vuelto a expulsar a Siria y de vuelta a empezar. O sea, yo he conocido gente de Afganistán incluso que que ha tenido que hacer el viaje 2 veces. Dibri. Bueno, hay alguien que ha hecho por ahí una pregunta, no sé si luego la queréis contestar, pero yo hago la mía. Un poco relacionado en este contexto en el que vosotros habéis estado, mi pregunta sería, ¿hay algún tipo de recursos que forman parte fuera en esta comunidad o iniciativas que están ayudando a poder empoderar a ciertos colectivos, ya sean pues, adultos o algunos niños? ¿Sí? ¿No? Yo creo que los hay. Bueno, el caso que comentaba antes el hombre este que había sido traductor de las tropas españolas en Afganistán,
y que quería tramitar su solicitud de asilo aquí en España y le estaban poniendo muchos problemas. Pues cuando yo regresé a Barcelona, contacté con una organización que probablemente la conoceréis, es el CEAR, el Centro o CAER, ahora no me acuerdo bien del orden de las siglas. Contacté con ellos para ver de qué manera desde aquí podíamos ayudar a esta persona a tramitar su permiso de asilo. Y me dijeron que era, bueno, que era complicado, que había algún paso, pero bueno, básicamente que yo como ciudadano del Estado español no podía hacer muchas cosas, ¿no? por esta persona estando allí. De hecho, una cosa que me comentaron era que esa persona tenía que salir de Moria, literalmente, o sea, volver a huir de Moria y encontrarse en Atenas, llegar a Atenas de alguna forma para bueno, pues, intentar desplazarla y hacer que llegase a España y una vez ya en territorio español, pues tramitar su solicitud de asilo. Entonces yo sé que hay, pero no sé cuán eficaces son, la verdad. No sé si los demás han tenido otra experiencia. Porque gracias, no, me refería como, aparte de estos temas que son más administrativos, ¿no? Pero me refería como iniciativas, no sé, por ejemplo, conozco de otros tipos de personas que han hecho otras iniciativas, esto lo conozco más de mano, en una mujer en Uzbekistán, y creo como una especie de empresa, ¿vale? Para que las mujeres, ¿no? Empoderar a las mujeres de alguna manera, que ellas eran especialistas en construir por todo el tema de las alfombras. Entonces lo iban haciendo y luego con esto mismo, pues por ejemplo, lo podían vender y creaban recursos, ¿no? Entonces me refiero como este tipo de cosas o incluso pues a nivel de idiomas, ¿no? Por ejemplo, si asisten a algún tipo de centros en el que puedan aprender idiomas, etc, etc. Pues mira, has puesto dos ejemplos que se daban casos, o sea, opuestos, ¿no? En Moria, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de abrir tus propios negocios, no dejaban, las autoridades no dejaban abrir tu propio negocio en el campo de refugiados. Pasó la pandemia, o sea, empezó el COVID y como tenían que estar ahí encerrados ya les dejaron. Entonces yo cuando fui la segunda vez cambió totalmente porque eso era, vamos, había una calle de los hornos, ahí donde hacían un pan buenísimo los afganos, con hornos bajo tierra. Estaba todo lleno de tiendecitas así para comprar o para comer falafels y cosas así. O sea, había una actividad ya casi de pueblo, ¿no? Luego con el tema de eso de las escuelas, una de mis experiencias más chulas fue ver ahí en el campo de refugiados una escuela chulísima que habían montado ellos. Habían montado, no sé si entre 3 o 4, bueno, entre sirios y afganos, e incluso una clase dedicada exclusivamente al arte, con pinturas súper chulas que estaban haciendo los niños, clases de todo tipo, o sea, se habían puesto las pilas de una forma con la educación que a mí me emocionó. O sea, sí que hay iniciativas de ese tipo, lo que pasa es que, claro, Lesbos es un lugar donde sobre todo las ONGs buscan aliviar el sufrimiento, más que generar esa, no sé, generar autoingresos, ¿no? Y ahí la misión es otra, ¿no? Un contexto más de desarrollo, cooperación ya es diferente. Claro, pero tiene que ver, entiendo, Pau, sobre todo por el contexto de realidad que hay allí. O sea, un planteamiento de cooperación para el desarrollo en un campo de refugiados que ni siquiera debería ser un campo de refugiados, sino que debería ser un lugar de paso desde el cual recibes acogida en Europa, en otro lugar, o te vuelven. Realmente no da pie a eso, ¿no? También limita mucho el que sea en una isla. Claro, claro, y bueno, y toda la realidad legal que hay detrás, ¿no? A nivel, pues eso, de desarrollo. Sí que es verdad que hay algunas ONGs que están alrededor del campo de refugiados dando, pues, con proyectos más formativos y tal, pero es un auténtico reto. Y no es tanto que las ONGs no quieran fomentar el desarrollo, sino que es una situación de paso, es una situación muy circunstancial. Hay personas que están ahí un mes, hay personas que quizás están 2 años, pero nunca lo sabes, ¿no? Y nunca sabes cuándo van a cerrar el campo de refugiados, nunca sabes cuándo van a mover algunas personas hacia Atenas. Entonces es un lugar así que da poco pie a proyectos de desarrollo y eso lo hace más complejo todavía. Lo vimos también con los niños, ¿no? Hay poca actividad para niños, los niños están realmente sin hacer nada.
Y eso es horrible para un niño, porque no es que no puedan hacer nada. Hemos hecho charlas en colegios y les decimos, esto no es como cuando tú no quieres ir al colegio porque quieres estar todo el día sin hacer nada. Quieres estar todo el día sin hacer nada porque tienes la Play, tienes tus juguetes, tienes tu espacio, ¿no? Un niño en medio de la nada, en un contexto como ese campo de refugiados, le afecta, ¿no? Emocionalmente mucho. Yo creo que es mucho el contexto, ¿no? El que te lleva a que no permite ese tipo de proyectos. Y la verdad es que es una pena, es una pena. Paloma ha respondido, ha preguntado por el chat. ¿Dónde está aquí? Si uno es personal sanitario, Ari podría tratar a personas que lo necesiten. Yo entiendo que, claro, depende un poco bajo el contexto de qué organización vas. Y esto, quizá Pau, que has estado más tiempo allí, me puedes corregir si no es el caso. Yo sé que Médicos Sin Frontera, por ejemplo, trabaja allí, los franceses. Y en ese contexto de esa ONG, pues ellos hacen una labor más médica. En ONGs como Remar y Eurorelief, que no tienen esa especialización en la parte de asistencia médica, entiendo que esa posibilidad no está, porque, bueno, son palabras mayores, ¿no? No cualquier ONG puede hacer proyectos médicos sin tener todo puesto un trasfondo legal y todo para hacerlo. Pero quizá alguien quiere matizar esa respuesta en base a vuestra experiencia. En mi equipo venía una enfermera y una comadrona. Y claro, ellas allí se interesaron mucho por ese aspecto, ¿no? Y preguntamos, ellas estaban dispuestas a ponerse manos a la obra allí, pero por el hecho de ir con una organización que tenía sus tareas concretas, no se lo permitieron. Entonces, lo que ellas preguntando, lo que les decían es, pues entonces tenéis que echar solicitud para venir como voluntarias con una ONG que se dedica a eso específicamente, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que tampoco es el caso de todas las ONGs que el hecho de que aceptan voluntarios. Eurorelief, por ejemplo, está muy bien estructurada en ese sentido y es un sistema de rotación de voluntarios y por eso funciona a la perfección, o casi, no a la perfección, pero muy bien. Por ejemplo, el caso de Médicos Sin Fronteras, ignoro si aceptan voluntarios, pero me extrañaría. Porque normalmente reciben personas profesionales ya con experiencia en campos de refugiados o en casos similares a donde están. Está Médicos Sin Fronteras, que por ejemplo se especializa en mujeres en fase de prenatal y después del parto, y también en niños. Luego hay otras organizaciones más pequeñas, muy poco conocidas, que son locales o que simplemente están ahí y en 2 sitios más ahí en Grecia, que se ocupan también de otras labores clínicas. Ese era un tema ahí, me acuerdo, con el tema de la pandemia, ahí hubo lío entre las autoridades, que por su parte está el Ministerio Público de Salud, que también tiene ahí su propia clínica y tal, pero bueno, hay mucha crítica de parte de otras ONGs especializadas. Yo tenía una preguntita rápida, es un poco, no, quizás sentimental, pero no sé, sentía que quería lanzarla. Primero de todo, muchísimas gracias por todo vuestro trabajo, por ser portadores de reino, ¿no? Entre los últimos, y cuánto huele eso a Jesús. Y mi pregunta, yo tuve experiencia en Atenas, fui independientemente como voluntaria en Atenas hace ya unos años. Y hoy justo sigo teniendo un poco de relación con algunos amigos que hice allí, y de todos como los más cercanos, solo hay uno que todavía sigue en Atenas, que no ha conseguido ir a Alemania con su familia, y lo veo como en Facebook también, claro, el inglés, la dificultad para comunicarse. Y cuando hablo con él y lo veo en Facebook y tal, hoy por ejemplo veía cosas de él y es la sensación de... Es súper sentimental esto, pero o sea, ¿cómo puedo transmitirle esperanza a esta persona? O sea, vosotros cuando os acercabais a alguien y es como, o sea, ¿qué puedo decirle a esta persona que le dé esperanza o fe o luz? ¿No? No sé, lo lanzo, si alguien quiere contestar, adelante. Muy buena pregunta, Pablo. Venga, ¿quién se atreve? Va. O Marta o Dorcas. Es muy difícil. Yo estoy en contacto también con una familia afgana que está en Atenas, pero siguen, o sea, es esta familia que escaparon de los talibanes, llevan en total
3 años y pico de campo de refugiados en campo de refugiados. Y en Atenas están en un campamento de refugiados y es muy difícil porque te escriben diciendo lo duro que es y al final yo, o sea, no sé si es pero yo les digo que se centren en el día en el que están, en cómo pueden... han hecho relaciones con personas de allí, pues cómo pueden ser de apoyo los unos a los otros en el día en el que están, porque es verdad que es desesperante, pues son situaciones desesperantes, ¿no? Y claro, si además lo vives desde la no fe, ¿no? Pues más aún, ¿no? Cuando crees en Dios siempre puedes encontrar como atisbos de su cuidado por ti, ¿no? Pero si no... Y en medio de las situaciones difíciles los encuentras. Pero es difícil, es muy difícil. A mí me ha gustado mucho tu pregunta, Paula. No me parece emocional ni sentimental, creo que es una pregunta que deberíamos plantearnos, porque si no tuviésemos preocupación tampoco por transmitir esperanza, eso significaría que el trabajo que se va a hacer al campo acaba allí, acaba cuando uno vuelve del campo, ¿no? Y creo que no sería realista. Yo creo que a veces tendemos a relacionar la cuestión de la esperanza con el futuro, ¿no? Con cómo va a ser mi situación en el futuro, cómo se va a resolver, cómo se va a desarrollar. Pero yo creo que lo principal para transmitir esperanza tiene que ver con la situación de esa persona, ¿no? Y yo por mi experiencia, por el contacto que he mantenido con algunas personas que ahora ya no están en Grecia, sino que están en otros países de Europa, pues es simplemente preguntarles cómo están, qué tal va la cosa, cómo se encuentran, qué tiempo hace por allí. Cosas que a nosotros en nuestro contexto quizá nos parecen irrelevantes y cotidianas, pero para ellos tiene mucha importancia el hecho de saber que hay una persona aquí en este continente que es tan extraño para ellos, preguntándoles eso y preocupándose por ellos en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso a ellos les trae esperanza. Estoy totalmente de acuerdo con Jonathan en eso. Claro, cuando ellos están recibiendo por todas partes, ¿no? Que Europa les rechaza, que las fronteras están cerradas, que no hay oportunidades para ellos y todo, ¿no? De repente encontrarse con personas que quieren estar ahí con ellos para ayudarles, para preocuparse por las cosas que les preocupan a ellos, ¿no? Y darles esa atención, eso ya directamente yo creo que crea ese atisbo, ¿no? De esperanza de, bueno, hay personas que quieren mi bien, ¿no? Aquí, hay personas que quieren ayudarme, ¿no? Y ese es el impacto también que como cristianos podemos dar, ¿no? Y hacer, ¿no? El además decirles que esto tampoco ni siquiera viene de nosotros, ¿no? Viene de ese Dios que nos manda a estar ahí con ellos, ¿no? Y esa es la puerta, ¿no? A que descubran una esperanza pues todavía mayor, ¿no? En Dios y en la fe. Algo que decía Pau, ¿no? Yo creo que, muy buena pregunta, Paula, es súper buena pregunta. Yo creo que en el campo de refugiados, o sea, una persona que pasa por un campo de refugiados, en ese terreno, a mí me dio la sensación justamente esa, o sea, en un campo de refugiados los actos de amor se magnifican. O sea, lo que aquí puede ser una entrega de una bolsa de comida, allí el agradecimiento, el amor, la disposición del corazón de la persona que recibe esa bolsa de comida se magnifica, ¿no? Entonces, justamente una pregunta de cómo estás o como cristiano, ¿no? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿En qué puedo ayudarte? Eso está súper, súper magnificado en ello, ¿no? Porque en ese terreno hostil cada pequeño detalle es un acto de amor que se magnifica, ¿no? Es algo que brota, ¿no? O sea, en un terreno de muerte yo creo que la vida resplandece muchísimo más, ¿no? Entonces, pues es verdad lo que dicen, ¿no? Es que hay cosas que no podemos, pues no podemos controlarlo, o sea, no podemos tratar de alcanzar lo que es inalcanzable.
Pero yo creo que ahí entra también precisamente como cristianos, ¿no? Nosotros creemos en un reino invisible, pero que a nosotros se nos ha hecho visible, ¿no? Y es su reino, y sabemos que en su reino Él escucha nuestras oraciones. Entonces, estar orando, tener fe y saber que Dios está obrando precisamente en esa realidad invisible, ¿no? Yo creo que ese es nuestro papel como cristianos. No podemos controlar lo que es incontrolable, es imposible, ¿no? Pero sí, no sé. Genial, no, es genial escucharos, estoy totalmente de acuerdo con lo que estés comentando. Gracias por las preguntas también, es súper interesante. Voy a hacer ¿cómo se dice este? El desagradable que va a tener que cortar la conversación. No, hemos pasado bastante el tiempo ya. Yo entiendo que los que estáis aquí es porque queréis quedaros y os interesa escuchar más y es súper guay las preguntas que habéis hecho. Yo estaría mucho más tiempo aquí escuchando preguntas y pudiendo responderlas. Pero bueno, creo que también es una experiencia para nosotros, ¿no? Abrir estos tiempos de conversación y de descubrir cosas y ojalá podamos hacerlo más a menudo y ojalá más personas pues puedan tener la oportunidad de escuchar historias y conectar con esas realidades, ¿no? En las que trabajamos. Vamos a tener que dar por concluida la sesión, vamos a tener que cerrar la sala de Zoom. Pero bueno, no sin antes volver a agradeceros a todos y a todas, sobre todo todas, digo porque hay muchas más mujeres que hombres, por estar aquí, por participar, los que habéis participado, por escuchar y por interactuar, por preguntar y por ser parte de lo que hacemos. Nuevamente, cualquier pregunta adicional que tengáis siempre nos podéis contactar por redes sociales, por el mail, a través de la web y estamos encantados de responderos, de interactuar y de encontrar también puntos de conexión y puntos de colaboración. Así que nada más, despedirnos. Ha sido un placer y estamos en contacto, ¿vale? Cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.